de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:42. Vamos inmediatamente al panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a saludar a nuestras invitadas también. Francesca Parodi. Francesca, bienvenida. Gracias por estar acá. Días. Y a Valentina Saavedra. Gracias, Valentina, por estar acá. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sí, Francesca, militante de Evópoli, y Valentina de Comunes. Para, sí, debía haberlo dicho. Para poner ahí las posiciones. Ahora, los que escuchan la radio habitualmente lo saben, sí, pero creo que siempre ya hay que son repetirlo. habituales acá. Sí, es verdad. Bueno, el tema del lamentable fallecimiento en la madrugada del carabinero Palma, no recuerdo su nombre, el cabo Palma. Daniel Palma. Daniel Palma, evidentemente puso nuevamente en el centro de la discusión, no nuevamente porque nunca dejó de estarlo, el tema de la seguridad y evidentemente que hizo girar la agenda del gobierno nuevamente. Esto sí, probablemente lo que veamos los próximos días va a tener que ver solamente con este tema. Ya lo decía las ministras Toá y Vallejo respecto de una serie de medidas que se adelantaron, que estaban presupuestadas pero se adelantaron. Yo quiero partir con las reacciones que ha habido del mundo político en general, no solamente por parte del gobierno. Ayer uno podía leer por redes sociales parlamentarios de oposición, incluso algunos oficialistas también, criticando duramente, y aprovechando aquí también la presencia de Valentina, al Frente Amplio y el Partido Comunista por anunciar que iban a interponer este recurso ante el Tribunal Constitucional, como si esto pudiera, bueno, de partida lo decía la experta que entrevistábamos más temprano, Mirna Villegas, si esto, la ley Naín Retamal, si estuviera en vigencia, hubiera hecho alguna modificación, es algo que se sabe que no es así. De hecho, lo han planteado todos los especialistas en el tema. Pero bueno, se ha criticado mucho las posiciones de gobierno, se insiste en esto, y el gobierno está un poco atado de manos. De hecho, hace un ratito la ministra Vallejo anunciaba que se va a promulgar tal cual la ley Naín Retamal, con todas las observaciones que persisten por parte de especialistas. Lo escuchamos también más temprano aquí en la radio. El Frente Amplio entiendo que se habría abstenido de este recurso, no sé cuál será la posición del PC, pero bueno, las reacciones del mundo político en general, ¿cuál es su primer análisis respecto de esto que ocurrió ayer? Valentina. Sí, bueno, yo creo que primero es importante señalar de que yo creo que todos lamentamos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió anoche en particular, pero lo que está ocurriendo, digamos, con el nivel de violencia con el que se está enfrentando, digamos, a las policías. Creo que en eso me parece que hay como un acuerdo transversal, no solo en el mundo político, yo creo que a nivel social también, de que este tipo de acciones, este tipo de hechos, generan una sensación como de desprotección, y que es importante, digamos, resolverlo, buscar, digamos, medidas en concreto. Yo creo que en cuanto a las reacciones del mundo político, a mí me parece que los anuncios que hace, me parece que fueron hoy por la mañana, de la ministra Toá, creo que van en una línea correcta, porque si bien hay toda una discusión que tiene que ver con el área más legislativa, creo que por lo menos lo que ha ocurrido en el último mes, más legislación requiere de medidas de fortalecimiento y de
bueno, modernización, pero yo creo que sobre todo como protección también a los policías. O sea, lo que decían hoy, por ejemplo, es mayores facultades, o sea, primero como mayor equipamiento, o sea, tener, digamos, la capacidad de evitar este tipo de hecho, me parece que es central, porque la verdad es que en el Congreso primero se está discutiendo mucho más sobre qué se hace luego de que un policía ya sea se defienda o, digamos, utilice la violencia o incluso, bueno, qué pasa luego como de un hecho como el de ayer que un policía es asesinado. Que creo que es importante recalcar que lo que ocurre ayer tiene la mayor pena que existe en este país. O sea, no hay un problema como de legislación de cómo se puede perseguir lo que ocurre ayer. Y por lo mismo creo que lo que faltan son, o por lo menos me parece que yo por lo menos estoy de acuerdo con lo que anuncia la ministra Toá, que es medidas preventivas, o sea, cómo se protegen más a el cuerpo de policía y cómo también se evita llegar a estos niveles de violencia en algunos barrios y comunas en donde pareciera ser de que este tipo de cuestiones, o sea, claro, tienen un nivel de escalada que llega a este punto, pero está siendo recurrente el poder, digamos, violentar no solo a la policía, sino que también las rencillas, digamos, internas que pueden haber entre los habitantes. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que va en la línea correcta, creo que mezclar, y me parece que evidentemente esto es lo que puede ocurrir, pero que se intenta mezclar la discusión de, bueno, en este caso la ley Naim, con lo que está ocurriendo ayer es un poco, yo creo que tratar de meterle acelerador o meterle como una discusión a algo que realmente no es por donde va. O sea, lo que ocurrió ayer no se podría haber evitado con la ley Naim y con ninguna ley que está en el Congreso. Ni el asesinato de de la sargento Olivares, lamentablemente, tampoco. Y ninguno de los asesinatos de carabineros en el último tiempo se podría haber evitado con estas leyes que se están discutiendo. Precisamente porque no es eso lo que está. O sea, ayer el Daniel Palma no tuvo oportunidad siquiera de defenderse, no es como que tuvo que discernir entre si, bueno, usar o no la violencia, o sea, tiene que ver con otro tipo de cuestiones, tiene que ver con cómo se va evitando estos contextos de violencia, o sea, por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones que anuncia la ministra es importante de reforzar, por ejemplo, la incautación de armas, porque esto no puede ser de que la gente ande disparando no solo a las policías, sino porque hay armas repartidas en la población y que, digamos, ese tipo de cuestiones pasen como un poco coladas en la discusión. Me parece que va más por ahí que por el tema de cómo se va generando alguna discusión como legislativa en torno a esto, porque no me parece que lo que falte sea, bueno, no es en esa ley, digamos, donde se podrían haber evitado este tipo de cuestiones, y yo por lo menos sigo pensando, y que esto en el Frente Amplio también existe y se ha manifestado así públicamente, que digamos el punto del ¿cómo se llama? El punto 7 de la ley Naim, que digamos le daba como una posición privilegiada a la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada. Yo creo que eso es una cuestión que se sale un poco del marco de los derechos humanos. Entonces, creo que tratar de meter esto entre medio, porque, bueno, aprovechándose de una situación tan dramática como la de ayer, creo que no habla muy bien de la discusión política que estamos teniendo en el país. Sí, Francesca, bueno, la ministra Toá hoy día anunció una serie de medidas, pero yo me quería quedar y someter a tu análisis el enunciado de su intervención, ¿ya? Cuando ella inicia su alocución, plantea dos grandes cosas, Plantea, por un lado, la necesidad de que este tema sea abordado por el conjunto de las instituciones del Estado. Eso ya augura políticas y un debate político más complejo, es decir, no estamos hablando solo del gobierno y de Carabineros, sino que estamos hablando del Estado en su conjunto. Y por el otro lado, ella plantea la necesidad de que las fuerzas políticas trabajen unidas en función de enfrentar este tema, ¿no? Y dice algo así como no sacar partido de esta tragedia. Creo que es más o menos textual lo que ella plantea.
Te quería pedir tu análisis sobre estos dos puntos con los cuales la ministra Toá da marco a su intervención en la mañana, porque al menos hasta donde este periodista logra ver, es más o menos lo contrario de cómo se ha dado el debate en las últimas 2 semanas, ¿no? Sí, a ver, primero que nada quiero aprovechar el espacio de la Radio Universidad de Chile para enviar las condolencias a la familia del cabo Palma y también a toda la familia Carabineros. Yo creo que los últimos 20 días, 25 días creo que son, o 23 días, perdón, que hayan fallecido tres carabineros, creo que nos da cuenta de algo que es extremadamente grave, una violencia desatada y particularmente un ensañamiento contra carabineros que yo creo que no podemos tolerar, y eso no importa si somos de izquierda, de derecha, si no importa la política, simplemente con el hecho de entender y amar al país, yo creo que ya tenemos que estar suficientemente tocados con lo que ha pasado en los últimos días como ciudadanos, no hablo como político. Y coincido con lo que dice la ministra Toá, y coincido de que aquí se presta mucho para sacar la pequeña batallita política, estamos a un mes de la elección, y es muy fácil ahora tirar todos los dardos contra el presidente Boric, es muy fácil, sale gratis incluso hacerlo, y creo que una tremenda irresponsabilidad. Aquí el presidente Boric podrá tener todo el pecado capital que tiene o inicial que tiene por cómo votó en el Congreso y cómo es ahora, y lo que decía ayer y lo que dice mañana, el Boric versus Boric, porque existe, pero eso no cambia las cosas. No cambia las cosas, y lo que decía Valentina tiene razón. La ley Naim Retamal estuviera hoy día en vigencia, el cabo Palma estaría muerto igual, ¿ya? Y eso hay que decirlo con toda la claridad. Ahora, lo que sí también hay que decir es que esta ley es muy importante, porque efectivamente le entrega un respaldo a Carabineros que no lo tiene, ¿ya? Y ahí yo creo que el gobierno también fue errático en perderse primero en el Congreso, que hay que aprobar, y pues chuta, no hay que aprobar tanto, enojar a los socialistas. Entonces, yo creo que esa unidad es necesaria, esa unidad tiene que ser transversal. Ojalá la ley Naim Retamal se hubiera aprobado con todos los votos, para que no haya ninguna duda con respecto a cómo creemos en nuestras policías. Que esto no para el narcotráfico, no lo para. Que no para el crimen, la delincuencia, el terrorismo que tenemos en el sur, obviamente no lo para. Pero es una herramienta más de múltiples que necesitamos para poder armar este rompecabezas que tenemos hoy día, porque estamos dentro de unos niveles de delincuencia que antes lo veíamos un poco como, oye, mira lo que pasa en México, mira lo que pasa en El Salvador, mira lo que pasa en Guatemala, y lo miramos como medio ajeno, como si nosotros éramos los europeos viviendo en un continente donde los niveles de delincuencia eran muy diferentes en los países vecinos a lo que vivimos nosotros. Y aquí efectivamente necesitamos al Estado. Aquí no necesitamos solamente a los partidos políticos, no necesitamos al Congreso, necesitamos al Congreso, necesitamos al Poder Judicial, necesitamos a las instituciones, obviamente a las policías. ¿Y cómo armamos esto para llegar antes del problema? Si lamentablemente el cabo Palma lo mandamos a la calle a pelear sin saber qué es lo que hay dentro de la calle, sin saber que hay personas que pasan en un auto, tengo ahí confusión si fue un auto o una moto porque he escuchado de todo, y le pegan balazos desde un auto y carabinero. el cabo iba en una moto. Ya, ahí está. Sí. Y le pega un balazo a un carabinero, o sea, ¿cómo podemos parar eso con una legítima defensa privilegiada? Que estoy absolutamente de acuerdo. Y tampoco demonicemos eso porque los mejores países lo tienen. Y si vamos a un país, por ejemplo, similar a nosotros, Uruguay tiene esa misma legítima defensa privilegiada y no pasa nada y nadie viola los derechos humanos, sino que también confiemos en que los carabineros actúan cuando tienen que actuar y no porque los carabineros se levantan y con ganas, hoy día me voy a echar a 3 personas. O sea, partamos también por eso. Y confiamos o no confiamos en carabineros, eso hay que partir. Y ahí yo creo que, lamentablemente, hay ambigüedades dentro del gobierno, dentro de las dos almas del gobierno, y choques entre las dos almas del gobierno, que no solamente en este tema, sino que ha sido un poco la tónica el último tiempo. Así que yo coincido con la ministra Toá. Yo espero ver a mi sector político hoy día estar a la altura también. De más allá de decir, ay, porque Boric votó en contra. Ya sabemos que Boric era un Boric y ahora es otro Boric. Y yo celebro también ese cambio, porque creo que ese cambio va en el camino correcto, de entender de que ser oposición es mucho más fácil, las frases grandilocuentes son mucho más eficientes, pero cuando eres gobierno tienes que aprender a tomar las medidas necesarias para poder gobernar. Así que yo espero hoy día que la política esté a la altura y que también haya un gran acuerdo. O sea, aquí no podemos estar pasando leyes que más o menos y que la pasan un poquito así en el cuentagotas de cuántos votos necesito y por cuánto pasa. Yo lamento realmente que se hayan restado de la ley Naim Retamal porque creo que es una mala señal para Carabineros. Ahora, por cierto, va a ser ley,
y ahí también espero que sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio no vayan al Tribunal Constitucional a ponerle palito a la rueda para que finalmente terminemos nuevamente cuestionando si creemos o no creemos en Carabineros. Pero hay muchas otras leyes y hay otras cosas que no son leyes, que son temas más de investigación, y ahí yo creo que no solamente basta con el Congreso, sino que tiene que ser todo el Estado. Sí, bueno, solamente para empezar a desmitificar algunas cosas, ayer hubo un atraco, un intento de encerrona, si no me equivoco, en la Florida, contra un carabinero, y este carabinero utilizó su arma en 16 ocasiones, profirió 16 disparos. En el caso de lo que pasó con la sargento Rita, si me ayudas, Olivares, Sí. ya se me confunden los nombres. Sargento Rita Olivares. Con la sargento Rita Olivares hubo varios disparos también por parte de carabineros. Por lo tanto, esto de que los carabineros se sienten inhibidos de utilizar su arma, yo lo entiendo porque se ven enfrentados en un proceso que es complejo para ellos, donde están en calidad de imputados, donde pasan tiempo sin percibir remuneración, en algunos casos tienen que costearse su defensa, y eso se puede regular, lo decía también la experta más temprano, pero esta caricatura de que Carabineros está de manos atadas frente a los delincuentes, eso también hay que matizarlo. Respecto del Tribunal Constitucional, entiendo que hay una decisión de no acudir finalmente al Tribunal Constitucional para que el gobierno pueda promulgar esta ley, pero solamente mencionar, y esto no se trata de hacer empates, simplemente también poner la información en su contexto. Hace una semana, más de una semana, se promulgó, o sea, se salió del Congreso la ley para perseguir el narcotráfico, y parlamentarios de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional por un artículo que permite el cannabis para uso medicinal, el cultivo de cannabis. Eso implica que esta ley, que sí es efectiva para el combate del narcotráfico, va a estar paralizada por lo menos un par de meses. Lo menciono porque, claro, cuando se habla de que está este recurso que también se ha hecho por parte, o sea, anunciado por parte del Frente Amplio y el PC, de interponer este recurso de manera fundada por algunas posiciones incluso de expertos, también hay que mencionar que es legítimo, ¿no? Al igual como lo que hace también Chile Vamos. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso, Valentina, preguntarte por algo que mencionaba Francesca del clima en el que se está dando esta discusión, con una pelea chica, esto de tratar de sacar un provecho. Ayer veíamos un parlamentario del Partido Republicano yendo a la posta central, muy parecido a lo que hizo el alcalde Carter hace una semana o 2 semanas en el funeral de la sargento Olivares. Un tuit del mismo alcalde Carter refiriéndose a los delincuentes que protege la extrema izquierda y llamando a un estado de excepción y a que renuncie la ministra Toá. Hay un clima de, no sé cómo decirlo, ya incluso de vulgaridad, diría yo, de irresponsabilidad. Populismo, sí. Totalmente populista. Estaba leyendo recién que hasta el gobernador metropolitano dice que no se podría descartar tajantemente la idea de un estado de excepción en la región. Entonces, estamos en un clima complejo, porque por un lado están estos llamados, como el que hace la ministra Toá, y también que acogen incluso algunos parlamentarios de la oposición, pero por otro lado está esta idea de quién tiene más tiempo en los matinales, de quién saca más provecho a un mes de una elección que evidentemente es importante, ¿no? Entonces, preguntarles por una reflexión más general respecto de lo que estamos viviendo, no solamente a partir del hecho lamentable de lo que pasó anoche, sino que también de esta misma ley Naín Retamal. Yo ayer escuchaba algunas intervenciones en la Cámara bien que no están a la altura en realidad de la política de un país civilizado. Eso, lo dejo planteado y a la vuelta retomamos este tema. Son las 9:01, vamos a una pausa y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:04. Montserrat hizo un enunciado bastante detallado de la pregunta antes de darle la palabra a Valentina, así que no quiero agregar mucho, salvo dos cosas, Como deduzco que de la pregunta de Montserrat vamos a entrar en esta parte de la conversación a la idea del estado de excepción. Mencionar al menos dos cosas. Según el último censo, viven en el país, en la región metropolitana, 7.037.000 personas, ¿no? Entonces, la pregunta es si habría que generar algún tipo de medidas que impida el desplazamiento de más de 7 millones de personas a propósito de lo que pasó, por muy grave que sea, ¿no? No estamos minimizando la gravedad. Pero lo segundo, y esto lo menciono simplemente para agregar un elemento al análisis, hay estudios de carácter internacional, incluso validados por Naciones Unidas, y esto me consta porque estuve consultando esto hace un par de semanas para efectos de una columna, donde se advertía que a nivel mundial había crecido el narcotráfico y el crimen organizado durante la pandemia. Y una de las principales condiciones para que este fenómeno se hubiera producido fueron los confinamientos, porque cuando hay confinamientos quedan las calles y los territorios despejados para que avancen actividades y organización de actividades de carácter paraestatal o paralegal, ¿no? Por lo tanto, la desocupación de las calles en nombre de la seguridad pública es un tema que, al menos desde el punto de vista de ese análisis internacional, habría que someter a cuestión, porque según esos estudios se traduce precisamente en lo contrario, ¿no? O sea, ahí donde la gente se encierra, como ocurrió durante la pandemia, avanza el narcotráfico y avanza el crimen organizado. Bueno, he dicho introductoriamente, Valentina, la palabra es tuya. Sí, a ver, yo creo que hay un par de cosas. Primero, como algo que decía Francesca, sobre cómo si legislar, por ejemplo, en temas en particular la ley de Naim Tamal, tenía que ser, digamos, aprobada porque era una forma de demostrar que confiamos en Carabineros, independiente como del debate más profundo, que yo creo que es público, de que por lo menos en el sector donde yo estoy tenemos una diferencia sobre el artículo de
le da esta como legítima defensa privilegiada. Creo que es importante también dar la discusión sobre la forma en que se está legislando en general. O sea, me parece que si bien la política se hace en caliente, o sea, se discute en la medida en que también hay como coyunturas y intervenciones y situaciones que ponen, digamos, en tensión ciertas normalidades o ciertas, comillas, normalidades, me parece que también apostar a generar leyes que tienen una repercusión a largo plazo solo a partir de la coyuntura es peligroso, porque hoy decimos como, bueno, pero confiamos en Carabineros, entonces, bueno, tendríamos que aprobarlo, pero primero, yo creo que no hay una discusión en general sobre la ley, sino que hay una cuestión en específico sobre el tema de darle ese privilegio al Cuerpo de Carabineros, porque al final, la ley, digamos, como todos somos al final personas y estamos en igualdad de derechos. Entonces, si se plantea de que ante una situación hay algunas personas que por ocupar un cargo tienen más derechos que otras, hay una discusión sobre el Estado de Derecho, sobre los derechos humanos en sí. O sea, como que haya un uso, si bien ya hay un uso privilegiado de la fuerza, porque eso se lo da el hecho de ser parte de Carabineros, el tener, digamos, una inocencia privilegiada, que al final es un poco eso, es un problema, digamos, porque también es una forma de desprotección a la población. Y planteo lo de legislar en torno a la coyuntura, porque hoy estamos en esta situación, pero si uno lo piensa, hace 3 años atrás, no estábamos en la discusión sobre que pobres policías que, digamos, estaban viviendo violencia, sino que estábamos un poco al revés. Había una serie de denuncias, cientos de denuncias de abuso policial que tenían a la población y a todos los sectores políticos también discutiendo en otros códigos, desde otra clave, en torno a la relación de Carabineros con la población. Y lo que me parece importante es que yo creo que nadie duda de que hay que proteger a Carabineros, que hay que tomar medidas donde puedan realmente hacer su labor, pero creo que mezclarlo con, bueno, pero si esto, como si fuera una cosa así como, bueno, pero si hay que aprobarlo porque esto es un gesto, no es un gesto, porque esto que ahora se ve como un gesto para responder a la coyuntura, va a tener, y tiene como toda ley, una repercusión a largo plazo, y yo creo que en ese código también hay que discutir cuando se discute una ley, porque por eso son leyes, y por eso yo también creo que hay cosas que no se tienen que resolver solo con leyes, también hay como medidas concretas que se pueden tomar en lo inmediato, creo que es lo que también se anunció hoy día. Y bueno, pasando un poco a lo que mencionaba Montserrat sobre lo que llamo como esta vulgaridad, como, bueno, pero esto como de aprovecharse básicamente como de lo que está sucediendo para poder posicionarse políticamente. Bueno, yo también comparto que es una vulgaridad, comparto que es una cosa además como una frialdad que me parece que da cuenta de un periodo de mucha deshumanización de la política en general. Creo que hay una cosa como de ambición de poder y de posicionamiento que a mí, bueno, yo me imagino que a Francisca le debe pasar algo parecido, que cuando uno decide meterse en política, lo hace porque también tiene una convicción, tiene un deseo de que la sociedad tome una dirección. Podemos tener diferencias sobre cuál es ese deseo o cuál es esa dirección que queremos que tome, pero yo me imagino que todas partimos de un deseo noble de querer vivir en una mejor sociedad. Y me parece que lo que se demuestra con este tipo de acciones, como las de Carter, como esto de, bueno, ir y aprovecharse del dolor de la familia yendo a la posta, o como aprovechar este momento para sacar un montón de titulares y tweets y no sé qué, creo que hacen cuestión. Yo por lo menos me cuestiono de cuál es la motivación de estar en política de muchos de los políticos que hoy se aprovechan de este tipo de situaciones. Como creo que la sensibilidad y la humanidad es importante recuperarla en la política si queremos que uno, como que dejemos de solamente como pelear de un sector a otro y se empiece a escuchar también a la sociedad, y también de devolver el sentido, de hacer una cuestión más útil, digamos, como para la población. Y en eso yo creo que también entra la discusión del estado de excepción, como qué resuelve en concreto el estado de excepción, qué evita o qué evitaría, digamos.
creo que no evitaría nada en concreto, sino que creo que es parte de esto de sacar anuncios y aprovecharse un poco de la situación para mostrar de que, bueno, que son los que primero reaccionan quizá, pero me parece que hay una cosa ahí que falta y que creo que este ambiente medio polarizado que está habiendo en la política global, pero en la política chilena en particular, le ha quitado mucho a el foco de qué es lo que en verdad nos está importando cuando hacemos política. Sí, para precisar, el gobernador Orrego dijo, yo creo que nadie puede descartar a estas alturas el estado de excepción. Esas fueron sus palabras para no cometer imprecisiones. Ahora, poniéndonos en el escenario que el gobierno, que es muy difícil que eso ocurra, bueno, que a esta altura todo puede pasar, pero que el gobierno ceda ante esta demanda ya transversal, como decía, y algunos diputados, parlamentarios como el senador Juan Luis Castro, entre otros que están pidiendo esta medida, ¿qué soluciona? Porque ya se decreta el estado de excepción, pero ¿dónde está, por ejemplo, la inteligencia para desbaratar bandas de asociación ilícita? ¿Dónde están las medidas específicas respecto del narcotráfico? El tema de la intervención de los barrios, que bueno, fue uno de los anuncios que hizo hoy día la ministra Toá. ¿Cuál es el plan que hay detrás, además de un eventual estado de excepción? Porque estas medidas simples para cuestiones tan complejas realmente nos tienen en una situación que es bien lamentable y que no permiten avanzar. Y por otro lado, estas declaraciones, tweets y esta política de matinal que se hace de lado y lado, pero particularmente en este caso más de la oposición, tampoco contribuye mucho. Yo mencionaba recién las intervenciones de los diputados y diputadas ayer en la Cámara a propósito de la votación de la ley Naín Retamal. Y claro, se criticaba mucho a la ministra Toá, pero por el pasado, digamos, por no haber respaldado a Carabineros y cuestiones que realmente a mí me llamaron la atención, la cantidad de falsedades que se dicen en un debate que debiera ser complejo y debiera ser serio. Y se cuestiona al presidente por cuando era diputado. Bueno, así como Francesca dice, yo creo que tiene mucha razón de que hay dos Boric, así también hubo dos Piñera, el presidente Piñera también terminó levantando banderas que no eran propias ni de su sector, y eso pasa en todos los gobiernos. Solamente para finalizar y darte la palabra, Francesca, hace un par de días hay una entrevista bien interesante en Exante del senador Quintana, que él plantea a propósito de las críticas a Boric y estas, entre comillas, volteretas. Él dice que, bueno, el presidente ahora está en una posición totalmente distinta, institucional, y él hace el símil con lo que le tocó a él para el estallido social cuando él era presidente del Senado. Más allá de las opiniones personales que él haya tenido o que tenía en ese momento, él tenía que estar en un rol institucional, así como, y él decía, el senador Coloma, que ha tenido posturas bien extremas en su momento, él ahora tiene que adoptar un rol institucional, que es lo que está haciendo el presidente Boric. Por lo tanto, esto de ir constantemente a lo que dijo en su momento la ministra Vallejo, lo que dijo en ese entonces diputado Boric, no contribuye mucho a lo que necesitamos en este momento, que es avanzar en medidas efectivas y consensuadas por el sistema político, donde se involucren a todos los sectores y a todos los actores relevantes y pertinentes, a la Fiscalía, en fin. Ahí, Francesca, te doy la palabra para si quieres agregar algo sobre el punto. Sí, Monse, yo coincido. Yo coincido que ya pasar un poco el checklist de lo que decía Boric antes y lo que decía Boric después. Realmente creo que en este momento no aporta nada y no le da el sentido de urgencia al tema de fondo. Y ahí quiero marcar un punto para poder contestar un poco lo que estaba diciendo, pero en base a lo que habías planteado antes y lo que decía Valentina también. Yo creo que no coincido con esto de lo que dijo de la legislación coyuntural. Nosotros no estamos hablando de la ley Naín Retamal porque murió en este caso la sargento Rita Olivares, que eso le puso la urgencia para poder hablar de un tema que veníamos hablando hace mucho tiempo. Si la ley Naín y la ley Retamal son leyes que llevan años durmiendo en el Congreso. Entonces, se hizo cargo, aceleró el proceso, pero no había convicción política tampoco para poder tomarlo en un momento quizás con las aguas un poco más calmas, de poder haberlo conversado en profundidad, pero ahí no hubo la urgencia legislativa que necesitaba en ese caso por parte del Ejecutivo.
Claro, yo sí creo que más allá de lo que hayan dicho antes o dicho después, yo creo que fue torpe también lo que hizo la ministra Vallejo y tengo la mejor opinión del rol que ha desempeñado la ministra Vallejo. Creo que ha sido una de las pocas que creo que ha sido muy certera en su forma de actuar, por lo menos durante estos últimos años. No ha sido otros ministros que han sido más erráticos, pero yo creo que comete un tremendo error en el tema del gatillo fácil. Pero tremendo error. Cuando va encima a sus propios parlamentarios le habían pedido que aprobaran el gatillo fácil. Entonces... y pone a los parlamentarios en una situación muy incómoda en un gobierno que tiene esta complejidad, que no es menor, que es que no se agrupa. Con respecto a este populismo terrible que yo lo encuentro, particularmente en sectores de la derecha, del cual me causa mucha rabia que así sea, porque particularmente son de mi sector, yo no voy a apoyar nunca esta política de matinal o de ir. No sé, si alguien ayer quiso ir a la posta a ver al carabinero, bueno, me parece bien que lo haga, pero hazlo piola. No tienes por qué andar tomando fotos, no tienes por qué andar contando, y aquí, mire, presidente, yo estoy y usted no. Me parece vulgar, me parece barato, me parece populista. Y lamentablemente, y ahí yo tengo mucho miedo, no solamente desde la derecha, sino que también desde la izquierda, los populismos debido a la ausencia del Estado. En los países donde ha entrado el populismo, porque aparece un Bukele, donde aparece un Bolsonaro, para poner los dos extremos, es porque finalmente el Estado ha fallado. Los Estados fallidos generan populismo, porque ahí parte el superhéroe que te va a solucionar todos los problemas, y cualquier persona que tú le preguntes hoy día en la calle si hay que salir con metralleta a matar delincuentes, te va a decir que sí. Te va a decir que sí, porque está con rabia. Y ahí es donde surgen estos populismos. Y ahí hay que... Bueno, es muy complejo porque efectivamente tú, ¿cómo le dices a una persona? No, miren, no, la metralleta no, tenemos que salir con todo lo que nos dice la ley, y ellos te van a decir, bueno, ¿y dónde está la protección a carabineros? ¿Y dónde está? Y van a empezar estos gritos, estos cantos de sirena que lamentablemente calan, pero calan porque hay una ausencia de Estado, y esto no tiene que ver con el presidente Boric, tiene que ver con todos los presidentes, tiene que ver con todos los poderes del Estado, y tiene que ver también con la forma en que nosotros consumimos como ciudadanos la política. Y eso yo lo veo un riesgo, y lo veo un riesgo real, y creo que podemos tener perfectamente en 3 años más, cuando se vaya el presidente Boric, un populismo de derecha o un populismo de izquierda, de igual manera. Ahora, claro, podríamos decir, sería más evidente tener un populismo de derecha, porque efectivamente en la mente de los ciudadanos, la seguridad es un tema en el cual los ciudadanos asocian mucho más eficiente a la derecha que a la izquierda. Pero es un temor, y yo creo que yo lo tengo real, y lo veo en personas que están hoy día en el Congreso, lo veo en algunos alcaldes, el alcalde Carter yo creo que es uno de ellos, por cierto, y ahí también podríamos estar dando lo mismo. O sea, ¿soluciona las medidas del alcalde Carter el narcotráfico? No lo soluciona, si no seamos. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que es una persona que se percibe en la ciudadanía como que está haciendo algo con respecto al narcotráfico. Y eso efectivamente, ¿quién va a decir que es malo? Nadie. Pero claro, si eso va a terminar, es efectista lo que hace el alcalde Carter, no es efectivo, no es algo eficiente lo que está haciendo, pero está haciendo algo. Y yo creo que ahí es donde el Estado se tiene que poner un poco los pantalones largos y olvidarnos un poco que yo con Valentina probablemente en el voto vamos a votar muy diferente, pero probablemente pero queremos lo mismo. Ahora quizás las medidas que las que queremos adoptar para llegar a eso son diferentes. Y ahí necesitamos, yo creo, una mayor unidad. Y esta semana legislativa interrumpida que tuvimos la semana pasada, claro, es ponerle urgencia a temas que llevan mucho tiempo. Si aquí nadie inventó una ley nueva, no es que el gobierno haya enviado una ley nueva. Lo que hizo el gobierno fue tomar aquellas leyes que estaban de antes y ponerle las urgencias legislativas para que se pudieran discutir. Pero son medidas, y esas medidas, como bien lo dijo Valentina, y coincido con ella, es que efectivamente la ley Nain Retamal no para el narcotráfico. Lo que hace es darle la seguridad, la certeza jurídica a los policías que aquella arma que le pasamos la puede usar sin ningún problema, bajo obviamente las normas que están establecidas en esa ley, y también el famoso RUF, que tampoco se ha presentado, que es el reglamento de uso de la fuerza, que yo creo que también se tiene que discutir, matizar, aprender también y también todo lo que sea el entrenamiento posterior también de los carabineros, para que cuando usen su arma tengan todas las capacidades, no solamente de tener el arma, sino que también las capacidades de poder usarlo de buena manera. Sí. Hablo de saber, para decirlo en chileno, de saber disparar. Bueno, en la línea de lo que tú planteas, Francesca, me quedó grabada una intervención que tuvo acá en la radio hace algunas semanas el analista Aldo Casinelli, que la comentamos, me acuerdo, con Montserrat al día siguiente, fue en Política en Vivo en la tarde,
donde él planteaba que era muy necesario que en la política los políticos empezaran a hacerse cargo de que los problemas no se resuelven de un día para otro, de que a veces incluso no se resuelven en el horizonte de un gobierno, y que por lo tanto cuando se está en la oposición y se culpa al gobierno de todos los males, lo que uno en la práctica está haciendo, dice Cassinelli, es crear el caldo de cultivo para que cuando yo llegue al gobierno mañana los problemas me revienten en la cara, ¿no? Y por lo tanto él hacía esta dualidad que es muy interesante, ¿no? Que cuando uno está en la oposición no debe perder nunca en consideración que tarde o temprano llegará al gobierno, ¿ah? Y que por lo tanto tiene que hacerse cargo de eso. Y lo planteo a propósito del tipo de debate que se está dando. No se trata de subrayar en este caso al presidente Piñera, solo lo pongo como ejemplo. Cuando él en su primera campaña presidencial decía que se le acabó la fiesta a los delincuentes, la fiesta no se acabó, pero no es porque el presidente Piñera haya sido incompetente o necesariamente incompetente, sino porque los problemas no se resuelven así, mágicamente, ¿no? Y de hecho, a propósito de lo que tú decías, efectivamente existe una percepción general de que la derecha sabe conducir mejor los temas de seguridad pública, pero también hay un consenso de que el gobierno no lo hizo bien durante el gobierno anterior en esta materia, por las razones que sean, pero no tuvo un buen desempeño. Y ahí quería preguntarle a Valentina respecto a lo que esto representa para el sector, porque al presidente y al gobierno en general se le ha hecho la crítica de que en esta materia no ha sabido ejercer liderazgo, no ha sabido ser proactivo, que más bien, al menos en términos políticos y comunicacionales, se les ve como reaccionando frente a las interpelaciones de la derecha, ¿no? Y en una segunda línea, además. Y en una segunda, bueno, y además hemos tenido un presidente Boric, aprovecho de decirlo porque lo hablábamos con Monserrat en la pausa, llamativamente ausente, ¿no? Digo, al menos en términos públicos durante los últimos días. Qué duda cabe que la cara fuerte del gobierno en esto ha sido la ministra Toá. Uno puede estar de acuerdo o no con el diseño, pero es un diseño y hay que hacer mención, ¿no? Ahí, Valentina, quería preguntarte cómo lo ves, y finalizo con esto. Hace 4 años, cuando el Frente Amplio pasó de tener 3 a 20 diputados, ¿tú te acuerdas, Valentina? Me contaron, así, yo no voy a decir quién es, pero me contó una actual diputada en ejercicio, que nadie quería integrar la Comisión de Seguridad Pública, como que no estaba en el ámbito de los intereses del Frente Amplio, y que finalmente hubo que dársela a alguien así como por descarte, ¿no? Bueno, lo doy como elemento de contexto. ¿Cómo ves tú la situación del gobierno y del sector en un momento como este? A ver, yo creo que hay que reconocer de que existen como temas mucho más abordados o más cómodos para cada sector. O sea, yo creo que la discusión sobre el tema de la seguridad, sobre todo cuando se discute sobre seguridad policial, es como un tema cómodo de la derecha que en general se ha enfocado como en el debate político en eso, así como, por ejemplo, como discutir sobre derechos humanos pareciera ser un escenario más cómodo hacia la izquierda. O sea, creo que hay que reconocer también que en este momento hay un escenario en donde efectivamente a la izquierda no le es lo más cómodo, sobre todo porque además hay toda una concepción de la seguridad como más penalista, punitiva, que ideológicamente uno puede tener también una distancia. Yo por lo menos creo que el narcotráfico no se va a terminar con solo redadas. O sea, yo creo que, y así como también lo decías tú, el narcotráfico aumentó en todo el mundo por la pandemia, un poco por la desocupación del espacio público, pero también por la crisis económica. Y también hay una cuestión muy relacionada con eso de que el crimen organizado, el narcotráfico, muchas veces se respalda en generar algún nivel de protección a la población que no está encontrando no solo en el Estado, sino que en su vida en ese momento. Y eso es verdad que está pasando en muchas partes del mundo. Yo estoy, de hecho, viviendo en estos momentos, bueno, ahora estoy en Chile, pero estoy así como entre ida y venía, estoy viviendo en el extranjero, y eso también ocurre en países como en España, que también está la discusión sobre eso. O sea, y también uno ve que en sectores en donde antes era súper turístico, ahora están las narcocasas metidas porque no estuvieron años desocupadas. Entonces, creo que es real que eso está ocurriendo, pero yo creo que tenemos una posición distinta del cómo se erradica. Y por lo tanto, yo creo que la discusión sobre la seguridad como seguridad pública, como desde el enfoque más policial,
es más cómodo hacia la derecha, y por lo mismo creo que, bueno, quizás en su momento, no sé, yo no sabía esta anécdota, sí. cotillesco de quienes querían integrar la Comisión de Seguridad, pero me parece que también hay un contexto que se tiene que reaccionar más. Yo creo que el gobierno, y ahí yo comparto con Francesca, que tiene que haber aquí acuerdos transversales, creo que tiene que haber una posición transversal de enfrentar este escenario, y me parece que, claro, o sea, puede parecer como que el gobierno viene, bueno, respondiéndole a la derecha, pero me parece que tiene que ver con que tiene que estar respondiendo a la coyuntura, o sea, está respondiendo a un escenario que no se puede desconocer por nadie, y también creo que es importante reconocer que no es un escenario que se crea porque llegó este gobierno. O sea, los grupos organizados no es como que dijeron, bueno, mira, llegó Boric, ahora agarremos los aviones, agarremos unos pasajes y vámonos todos a Chile, que ahora sí que tenemos la papa. No es así, o sea, hay una cuestión de instalación progresiva que requiere su tiempo, que requiere generar como redes con las comunidades también, porque le generan este tipo de protección, formas de migración ilegal. O sea, hay un montón de cuestiones, de dispositivos que se van utilizando y que requieren, digamos, de un tiempo de instalación, y que en este momento se está combatiendo. O sea, yo creo que no tiene que ver una cosa con, bueno, es que a la derecha le importa y el gobierno entonces le responde a la derecha, sino que el gobierno está respondiendo a una realidad nacional, no está respondiéndole, digamos, a una preocupación que solo existe en la derecha. Yo no creo, me parecería absurdo creer de que solo a la derecha le importa de que, bueno, están matando carabineros, porque además hay una cuestión de como una generación de inseguridad en la población en su conjunto, no solamente, digamos, en carabineros. O sea, la presencia del narcotráfico también se vive en las poblaciones, también las personas comunes y corrientes, digamos, le temen no solo por la presencia o no de carabineros y un enfrentamiento con ellos, sino que también enfrentamiento dentro de los grupos en las poblaciones que ponen en riesgo mujeres, niños, a las personas en general. Y eso entonces es una preocupación nacional y por lo tanto evidentemente una preocupación de Estado. Sí, nos quedan poquitos minutos, Francesca, pero no puedo dejar de preguntarte a propósito de lo que menciona Patricio, de esta reflexión de Aldo Cassinelli sobre una falta de mirada más largoplacista y una mirada de Estado por parte de todos los actores políticos. En el caso de la oposición o de las oposiciones, pero particularmente Chile Vamos, hemos visto que se ha restado de instancias como la Mesa de Seguridad, que ha rechazado iniciativas como en la infraestructura crítica. Esta semana, sin ir más lejos, fueron convocados a La Moneda para la presentación de una política transversal donde se le traspasaba atribuciones a los gobiernos regionales y a los municipios, y solamente acudieron alcaldes de oposición, como el alcalde Codina, incluso el alcalde Carter, pero no fueron representantes de la oposición a nivel parlamentario, por ejemplo, o dirigencial. El rechazo al presupuesto de seguridad también a fines del año pasado. En fin, son una serie de hechos que uno se pregunta si es que hay detrás un cálculo político o una intención real de mejorar la situación en la que estamos, porque el gobierno ha hecho llamados, ha conformado mesa, y muy a pesar incluso del propio, o de un alma, por decirlo así, del propio gobierno, ha tomado políticas que, incluso banderas que son más de la oposición, pero aún así no ha tenido acogida en este llamado. ¿Cómo evalúas el rol ahí de la oposición en estos últimos meses o en este último año en ese sentido? Sí, a ver, lo bueno de no tener un cargo dentro del partido es que me represento a mí misma nomás. Yo soy crítica con el gobierno, muy crítica con el gobierno, porque creo que le ha faltado convicción, particularmente en temas de seguridad, y más o menos lo que decían ustedes, lo que decía Valentina. Creo que hay complejo en el tema de seguridad directamente, y quizás no es tanto un complejo ideológico, sino que un complejo político entre ellos, más allá de las viejas recetas que puedan tener. Yo creo que la oposición se ha equivocado. Yo lo dije cuando se retiró de la mesa de seguridad, porque aún así la torpeza que hizo el presidente Boric con los indultos, porque me parece una torpeza y una falta de respeto con respecto a personas que son delincuentes, y él no es nadie para decir no son delincuentes, porque no es su rol. Yo creo que no nos deberíamos haber levantado la mesa. No creo que una mesa tan importante como seguridad podamos hacer una pataleta política, que creo que fue lo que se hizo. Y soy crítica de restarnos de las instancias. Yo creo que hay que estar en todas las instancias, por muy en desacuerdo que esté, porque tengo la posibilidad de poder influir en esa instancia. Y después voy a tener la capacidad también de poder criticar, que aún así, cuando lo hice todo, no se me escuchó y se hizo de otra manera. Y ahí yo creo que la derecha y la izquierda actúan muchas veces
en este caso la derecha, porque somos la oposición, pero creo que sería muy similar si fuéramos gobierno, de ganar ese puntito político que lamentablemente nos tiene en la conversación que estamos ahora, porque no se han aprobado las leyes, porque no se han avanzado, porque no hemos tomado esto de manera integral, porque, y más encima ahora, Monserrat, y permíteme ser un poco escéptica, me levanté escéptico hoy día, de que viene una elección, si viene una elección en un mes más, ¿tú crees que vamos hasta este clima de vamos a avanzar todos juntos, va a durar hasta el final, si no duró ni siquiera entre la Cámara de Diputados y el Senado? Si es que ni siquiera duró ahí, ni siquiera en ese trámite cortito, ya no se pusieron de acuerdo, o ya se empezaron a pelear entre ellos. Entonces soy escéptica. Y ahí yo creo algo, solamente para decir esta cuestión, esta política a largo plazo que necesitamos pensar, más allá de esta política a corto plazo, yo creo que el sistema político en sí hace que no podamos pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque los políticos siempre están pensando en reelegirse. Y claro, si el presidente Boric dice, ¿por qué no hemos cambiado la educación en Chile? ¿Por qué no la hemos cambiado? ¿Por qué no hemos cambiado el sistema de salud en Chile? Porque son cambios a largo plazo. Son cero sexy electoralmente. Yo no gano una elección con cambiar la educación en Chile porque la gente no lo va a notar hasta 20 años más. Sí. Y ahí yo creo que tenemos que tener la capacidad, bueno, es una posición muy personal, yo creo que en Chile debería existir la reelección como existe en Estados Unidos, con un periodo más, para que por lo menos... En muchas partes del mundo. O al menos periodos presidenciales más largos, ¿no? O un periodo presidencial que durara, por ejemplo, 6 años, donde efectivamente yo pueda entrar con una agenda reformista y esa agenda reformista pueda verse por lo menos algo cuando termine el gobierno. Y aquí lamentablemente no, cualquier cambio que es importante, profundo, la gente no lo va a notar en el mismo gobierno y eso no trae rendición electoral, que lamentablemente es verdad. Si la gente, los políticos piensan en la reelección, cómo va a ir a mi sector, cómo va a ir a mi partido, si eso es una verdad, si no lo neguemos. Yo también he sido dirigente de partido y también lo he pensado. Entonces... Y eso necesitas también un periodo más amplio para que efectivamente lo que estás proponiendo tenga un desenlace también y una percepción en la ciudadanía. Sí, pues bueno, por eso también aquí en Chile se habla de que los gobiernos duran, o sea, es una exageración, pero es para poner el punto, que los gobiernos duran 1 año y medio, ¿no? Porque en el primer año vienes con el presupuesto del gobierno anterior, luego el segundo año gobierna y el tercero llegas hasta la elección municipal porque se crea inmediatamente luego de la elección municipal el inicio de la carrera presidencial del año siguiente, ¿no? Claro. Perdón, pero hay que pensar que este gobierno tuvo menos de 1 año y medio, porque este gobierno estuvo paralizado hasta el plebiscito de salida, no presentó nada. Entonces tuviste desde marzo hasta septiembre que estuvo, yo estoy esperando la Constitución. Entonces ha sido un gobierno que ha tenido mucho parón también, precisamente por lo que estamos hablando, porque están pensando en la elección. Bueno, nos tenemos que ir. Valentina Saavedra, como siempre, gracias, que estén muy bien. Y gracias, muchas gracias a ustedes. Y también muchas gracias a Francesca Parodi. Con Monserrat vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Mano a mano con el tango.